Buenos días chicos, soy el profesor Cristian. El día de hoy les tengo una clase muy interesante, así que espero que sea de su agrado. Sin dilatar más la cuestión, comencemos. El gentil hombre del excusado, o también en inglés The Groom of the Stool, era un funcionario del palacio encargado de suministrarle al rey de Inglaterra un retrete y también proporcionarle un paño de franela para que él se pueda limpiar las posaderas, o en todo caso también limpiarle. Ese trabajo que puede ser considerado humillante era todo lo contrario, pues estos funcionarios eran de alta estima dentro del círculo del rey, eran gente de confianza. El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo. Si vamos a definir qué es trabajo, el trabajo sería la actividad humana destinada a producir bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades. Eso sería trabajo. Ahora, la palabra trabajo viene del vocablo latino llamado tripalium, que es el látigo de 3 puntas con lo cual los capataces o los jefes golpeaban a los esclavos. Tiene un origen un poco negativo, la palabra trabajo. Vamos a comenzar hablando de sus características generales, las cuales podemos resumir en 5. Vamos a hablar de las características del trabajo. El trabajo es penoso debido a 4 motivos. Es penoso porque es obligatorio. Si queremos algo, tenemos que trabajar por ello. Si no, no hay nada. Por otro lado, es penoso porque es responsable, ya que la calidad de nuestro trabajo afecta a otros que dependen de él. Por ejemplo, el trabajo de un médico. Imagínate un médico que sea responsable. ¿Qué le pasaría a la salud de las personas? Por otro lado, es peligroso porque siempre existen riesgos laborales. Ejemplo, un ingeniero de minas. Ese ingeniero de minas arriesga mucho su salud, por lo tanto, se va a jubilar tempranamente. Hay mucho riesgo de salud. Y por último, es fatigoso, porque por más que te guste tu trabajo, tu cuerpo siempre va a caer ante el cansancio. Por esos 4 motivos es penoso. Otra característica del trabajo es que se requiere esfuerzo físico o mental. Por ejemplo, un albañil requiere esfuerzo físico, ¿sí o no? Pero también mental. Por ejemplo, cuando va a hacer la mezcla, requiere una habilidad mental. El carpintero requiere esfuerzo físico también y al mismo tiempo mental. La habilidad para crear las cosas hechas con madera. Hay trabajos que requieren más esfuerzo físico que otros, y otros más esfuerzo mental que otros. Por otra parte, el trabajo tiene un fin económico, producir bienes y servicios, ¿sí o no? Yo trabajo porque quiero producir algo, o trabajo porque quiero adquirir algo. Otra característica es que es una actividad consciente, parte de tu misma naturaleza. Nadie puede trabajar autómatamente como un robot. Y por último, dignifica al hombre. El trabajo te aleja de los vicios. Vamos a clasificar el trabajo de varias maneras. Según la actividad predominante, puede ser manual. Por ejemplo, un zapatero o un carpintero es manual. Intelectual puede ser un abogado, puede ser un banquero. Lo intelectual predomina ahí. Según la responsabilidad, director, ejecutor. Por ejemplo, un director sería el arquitecto, los ejecutores, los albañiles. O por ejemplo, un director sería un director o promotor de un colegio, un ejecutor serían los profesores. Según la remuneración, asalariado, es decir, aquella persona que recibe un pago, un salario. Esclavitud, el señor esclavo. El que no recibe,
nada, no le pagan por su trabajo, es un esclavo. También tenemos según la calificación, que puede ser simple o calificado. Simple porque no se requiere de muchos estudios y especialización. Por ejemplo, el ser barrendero, o por ejemplo el ser el encargado de una freidora, de una parrilla, es simple. También puede ser un carpintero, entre comillas, simple, te digo. Solamente se requiere de un poco de experiencia o algo de experiencia y la habilidad. En cambio, el calificado se requiere de estudios. Esa es la gran diferencia. No estoy diciendo que un trabajo sea más simple que otro. Por ejemplo, en simple, como yo te había dicho, puede ser pues un carpintero, un barrendero. Calificado tendría que ser un ingeniero o un médico. Esa es la diferencia. Ahora, para que el trabajo sea más eficiente, lo tenemos que dividir. Y acá tenemos la división del trabajo por modalidades. Por ocupación sería, por ejemplo, médico, profesor, abogado. Son 3 trabajos que son diferentes. Son 3 ocupaciones distintas. En cambio, dentro de cada ocupación es distinto. Si hablamos, por ejemplo, del abogado, tendremos abogados penales, de alimentos, laborales, etc. Si hablamos de médicos, ¿no? Tendríamos pues a otorrinolaringólogos, pediatras, ¿no? Dentistas, etc. Si hablamos de profesores, hablamos de profesores de matemáticas, de ciencias o de sociales. ¿Te das cuenta? Es división del trabajo dentro de cada ocupación. Ahora, ¿qué ventajas trae la división del trabajo? Primero, trae ahorro de tiempo, energía y materias primas. Ahorro de tiempo porque una sola persona ya no se va a dedicar a hacer todo. Energía, claro pues, vas a ahorrar tu energía. Y materia prima porque al especializarte en algo, cada vez más lo vas a hacer mejor y vas a dejar de desperdiciar material. Mejoramiento del producto. ¿Por qué? Producto de tu experiencia, cada vez lo haces mejor. Aumento de la productividad, vas a producir más y más. Por ejemplo, si queremos hacer chompas, si yo me encargo de hacer las chompas yo solo, no voy a poder. Si somos varios y nos dedicamos a hacer lo mismo, vamos a hacerlo en gran cantidad. Y esto va a aumentar nuestra destreza, nuestra habilidad. Sin embargo, como hay ventajas, también hay desventajas. Primero es la mecanización. Prácticamente nos acostumbramos a hacer la misma cosa una y otra vez. Ya no razonamos, lo hacemos casi por inercia. Y esto nos va a incapacitar para otras labores. Si yo soy profesor por 20 años y quisiera aprender arquitectura, se me va a hacer más difícil. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado a hacer una cosa y aprender otra después de 20 años es como que rebobinar el cassette y aprender de cero. Me va a costar mucho más. Tenemos ahora la evolución de los sistemas de trabajo. En la etapa colectivista, es decir, antes de la propiedad privada, hablamos de la prehistoria, el trabajo era compartido y se daba de manera colectiva. Por ejemplo, los hombres pescaban y cazaban, las mujeres recolectaban y cuidaban la cueva. En la etapa de la cooperación forzada nació la esclavitud y la servidumbre. Por ejemplo, en la antigua Roma ya había esclavos que eran los que se dedicaban a hacer todo el trabajo. En cambio, en la libre cooperación ya tu trabajo se daba de manera pues libre, ya no te obligaban a trabajar, tú lo hacías por voluntad propia. Por ejemplo, los gremios, que eran lugares donde habían trabajadores que se dedicaban a una misma cosa, ¿no? Por ejemplo, el gremio de zapateros, de carpinteros, ¿no? De ebanisteros, que se dedicaban a hacer trabajo en madera, ¿no? También tenemos la contratación individual de un artesano, por ejemplo, que hacía trabajos, ¿no? Por el contrato colectivo, donde se contrataba a un grupo de gente para hacer una actividad determinada por medio de los sindicatos, por ejemplo. Y vamos a concluir con las formas de retribución al trabajo. A ver, en primer lugar, la retribución al trabajador por su participación en la producción, en el trabajo, recibe el nombre de salario. ¿Por qué?
porque en la antigua Roma a los soldados se les pagaba con sal, antes de que hubiera una reforma en la cual se les pagara con dinero. Antes se les pagaba con sal. Ese era su salario, su pago. Si quieres preguntar, obviamente, cómo se enriquecían los soldados, era por medio del saqueo, ¿no? Cuando conquistaba algún lugar. Pero eso es muy aparte. Su pago mensual o quincenal era con sal. Y de ahí viene la palabra salario, tu pago. Ahora, según quien lo reciba o la forma de recibirlo, ¿ya? El salario va a recibir diferentes nombres. Por ejemplo, el jornal, que es el que recibe el obrero por día o por jornada laborada, ¿no? Y generalmente el jornal se abona al final de la semana, ¿no? Por ejemplo, un carpintero, un obrero, un albañil recibe un jornal y es el trabajo por el día o jornada laborada, ¿no? En cambio, el sueldo es el salario que va a percibir los empleados, ¿no? Los empleados que están en planilla. También se le conoce con el nombre de haberes. Por ejemplo, yo, como profesor, como empleado del colegio, recibo un sueldo, ¿ya? Mi haber, porque soy un empleado. En cambio, un trabajador independiente recibe honorarios. Un honorario es un ingreso percibido por los profesionales independientes, ¿no? Debido al servicio que preste. Por ejemplo, un abogado te cobra por honorarios, ¿no? O un médico particular o un profesor particular te cobra honorarios. En el caso de los emolumentos, es el pago asignado a los altos funcionarios, como el presidente, como los ministros, como los congresistas. Ellos reciben emolumentos. Y por último, las dietas que se pagan por cada reunión de trabajo. Ejemplo, los regidores que se reúnen cada 15 días, 2 veces al mes. Ellos por cada reunión reciben su dieta, ¿ya? La dieta es el pago por cada reunión de trabajo. Bueno chicos, conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos. Chao.